Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Un poco oscura la pantalla ahí, ¿verdad? Pero bueno, a veces se hace un poco difícil estar controlando tanta cosa, ¿verdad? La luz, los micrófonos y esta cosa que está mal equilibrada. Pero gracias al Señor que estamos aquí estudiando su palabra y se me olvidó un papelito amarillo que tenía pegadito allí, una referencia, pero bueno, vamos a abrir nuestra palabra del Señor y ahí donde están con su cafecito en mano, vamos a estar orándole al Señor, pidiendo que Él nos dirija en todo esto, ¿verdad? Porque esto es de mucho interés para todos nosotros. Que aprendamos la palabra del Señor, que estemos preparados para presentar defensa de ella. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme en oración. Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar, te bendecimos, Padre, por ser bueno con nosotros, por estar con nosotros todos los días, como dice tu palabra. Dice tu palabra, Padre, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te ruego, Padre, que pongas esa fe en nosotros, que tú estás con nosotros. En medio del valle de sombra, en medio de la tribulación, tú estás con nosotros. En medio de la alegría y en medio del sufrimiento, tú estás con nosotros. Tú estás presente siempre, Señor. Yo te pido bendición, Padre, por cada uno de nosotros, los que estamos conectados ahorita para el estudio de tu palabra, que tu palabra, Padre, sea una bendición. Señor, que sea una bendición, Dios mío. Que aprendamos, pero más que todo, Padre, que seamos obedientes. Bendice a tu pueblo. Sana las heridas, ya sean físicas, las enfermedades, ya sean psicológicas o físicas. En el nombre de Jesús, Padre, trae tranquilidad y calma a los corazones. Te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estudiando estamos el libro de Apocalipsis. Yo les dije que vamos a estudiar capítulo 6 y capítulo 7, pero eso lo tenemos que haber estudiado la semana pasada, este lunes pasado, pero como se los quedé debiendo, entonces ahora vamos a hablar de esos dos capítulos y vamos a agregarle 2 capítulos más. Yo creo que está un poco distorsionada la imagen aquí, ¿verdad? Como que tienen retorcida la nuca. ¿Estamos bien ahí? ¿Está mejor? Entonces vamos a estar estudiando 4 capítulos. ¿Qué les parece? Van a estar interesantes los 4 capítulos y los vamos a estudiar así porque todos los 4 capítulos se entrelazan, ¿verdad? Y vamos a estar, vamos a procurar abarcar lo más que se pueda en los próximos capítulos, ¿verdad? Porque todos son interesantes. Ya hemos ido hablando poco a poco de algunas cosas y entonces ahora se está haciendo un poco más entendible, más fácil hablar de lo que sigue, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de los 444,000, hemos estado hablando del anticristo, hemos estado hablando de que el anticristo es la bestia del capítulo 13, también en el mismo capítulo 13
la Biblia habla del falso profeta, que es la otra bestia que sale en el versículo 11 del capítulo 13. Entonces, esto ya hemos estado hablando acerca de eso. Entonces, cuando lleguemos a esos capítulos, ya va a estar un poco más entendible. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 6. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca del rollo, de los rollos, del rollo de Apocalipsis? Yo les preparé algo para ustedes, para que tengan una idea interesante de lo que estábamos hablando la vez pasada, para que se den una idea más o menos de lo que vio Juan el Bautista, Juan el Apóstol. Fue un libro que obviamente en ese tiempo eran como rollos, ¿verdad? La forma traducida de ese pasaje, cuando se habla del libro, más que todo la traducción correcta debería ser rollo. Entonces ese rollo o ese libro tenía 7 sellos, más o menos así como ustedes lo ven. El asunto es que cómo sucedió que cada rollo o cada sello tuviera un significado, es decir, cómo es que se vio esos sellos. Porque abrió un sello y salió una revelación diferente. Yo pienso que el sello era real, así como estaba ahí, pero al abrir el sello, el apóstol estaba viendo una visión. Al abrir el sello, él miraba una visión, ¿verdad? Entonces, porque en el sello, abrir un sello y mirar, el ángel le decía, ven y mira. Entonces me supongo que él estaba viendo algo, o un escenario enorme. Entonces, veamos entonces lo que dice la palabra del Señor, capítulo 6. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Es lo que le estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces abrió el sello y fue como una película que se le abrió ante sus ojos, porque cuando empieza a describir lo que vio, no es para estar leyendo lo que había en el rollo, sino era para estar viendo lo que había en el rollo. ¿No creen ustedes? Claro que sí. Entonces, ven y mira, dice el versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Es bien extraño que algunos cristianos todavía estén creyendo que ese ángel, o ese primer jinete, aquí en este capítulo donde se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, no son 3 jinetes, son 4. Entonces es bien extraño que algunos cristianos todavía estén creyendo que este personaje en este caballo se refiere a Jesucristo. Obviamente que no lo es, porque el restante de los caballos son muy diferentes a este primer caballo. Entonces todos los que vienen, todos esos caballos que vienen, desde el primero hasta el 4, no son caballos que traen buena noticia. Y Jesucristo siempre viene con buena noticia. Además es muy diferente al caballo que se describe, al caballo que se describe en Apocalipsis capítulo 19. Ese jinete y ese caballo del Apocalipsis 19, ese sí es Jesucristo. Pero este no, este es como un caballito y como un jinetito, comparado con aquel caballo hermoso y un jinete. Dice que el nombre de ese jinete es fiel y verdadero, es príncipe, rey de reyes y señor de señores. Pero miren, si usted pone a pensar aquí, en aquel caballo del Apocalipsis 19 se le da una descripción pero fabulosa, preciosísima. Y dice que en su mano lleva, de su boca sale como una espada.
de dos filos. Y es algo preciosísimo. Pero este caballito, mire, le voy a decir, mire, dice, y dice, salió un caballito blanco, y que lo montaba tenía un arquito, mire, un arco, imagine, un arco y sin flecha. Qué feo, es decir, era Jesucristo. Yo le hago una protesta al Señor, ese caballito con un arquito, no tiene chiste eso. Y le fue dada una corona. Él no venía con una corona, alguien se la dio. ¿Y qué cosa es una corona? La corona es para ejercer dominio, para decir yo soy el rey. La Biblia dice que en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que al anticristo se le ha sido dado poder. Y ese poder se lo da el diablo, Satanás. Entonces, si alguien le da una corona, aquí, alguien le dio una corona. Él no tenía la corona. Jesucristo trae su corona. Cuando Él viene bajando en su caballo, Él trae su corona. Y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo preciosísimo lo que se nos describe en el capítulo 19. Pero este pobrecito, recuerda lo que dice la Biblia, que el diablo también se disfraza como ángel de luz. Él quiere montar a caballo también. Pero este caballito todo cholenco, todo sucio, todo feo. ¿Me entiende? El caballo que describe el capítulo 19, usted si lo llegara a leer en estos días, sería bueno que vaya a echarle un vistazo. ¡Qué caballo, hermano! ¡Y qué jinete! Pero hasta con sarna veo hoy este caballo. Pero bueno, entonces algunos dicen que algunos dicen todavía que es Jesucristo, pero la mayoría de los creyentes y de los teólogos dicen no, este no puede ser Jesucristo, ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 6, al empezar a abrir los sellos, también se puede decir que empieza la tribulación. Entonces, si empieza la tribulación en este momento, el anticristo sale a la luz del mundo y viene un caballo blanco. ¿Qué significa? Viene ofreciendo cosas buenas, paz, tranquilidad. Y dice y salió venciendo y para vencer. En otra palabra, yo vengo a traer la salvación para este mundo. Véanme a mí, ¿verdad? Y obviamente después, cuando él saca las uñas al final de los 3 años y medio, él dice que viene a matar y a destruir. Porque también Satanás, ese es su plan, matar y destruir. Pero Cristo viene para dar vida en abundancia. ¿Recuerdan ese pasaje del Evangelio de San Juan? Bueno, suficiente para ese caballito con ese jinetito. Ahora veamos el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Este es un caballo rojo. Bermejo es rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. La paz, de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Es en el periodo de cuando sale el anticristo y hay guerra, hay disensiones, y obviamente la presencia del anticristo es lo que le va a dar realce a toda esa guerra. Es decir, él tiene que postularse como la salvación de este mundo. Y si hay guerra y si todo está en paz, ¿de qué se va a postular? ¿Cuál va a ser su trabajo? Nada. Pero si hay guerra, llega el anticristo y dice, bueno, aquí yo vengo montado en mi caballito blanco, todo cholenco y feo, pero aquí vengo montado en mi caballito blanco y traigo la paz a esas naciones que están en pleito. A Israel que está en pleito con los árabes. Al oriente, al occidente está en pleito con los europeos o Eurasia y el occidente, incluso el Medio Oriente.
está en contra de todos los reinos y países en contra. Entonces yo tengo un plan, paz y seguridad. Ahí dice la palabra del Señor. Entonces sigamos leyendo, ¿verdad? Entonces el caballo blanco dice que es momentos de guerra en ese periodo de la tribulación. En los primeros 3, ahorita estamos hablando de los primeros 3 años y medio, cuando aparece el anticristo y aparecen las guerras, porque él tiene que postularse para salvar el mundo entero. Y dice, y salió otro caballo bermejo. Bueno, y dice, cuando se abrió, el versículo 5, se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí su voz, y una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso quiere decir hambre. Va a haber escasez, guerra y ahora el hambre. Necesitamos a alguien que traiga una buena idea de todo cómo se va a solucionar. Y el caballito, el jinete con su caballito blanco ahí anda corcoveando y viendo y que la gente lo esté observando y él trae un remedio para el mundo. Ahora, versículo, ¿por qué dice? Pero no dañes, dice, el vino ¿a dónde está? ¿En qué versículo? ¿Dónde estamos? El versículo 7, pero no dañes, el 6, pero no dañes el aceite ni el vino. Oiga bien, el aceite y el vino es interesante porque esos son productos, todo el tiempo ha sido producto de Israel. Y es algo interesante, algunos comentaristas dicen que cuando se habla de eso, no dañes el vino ni el aceite, se refiere a la economía de Israel. Se le dice, daña al mundo entero con hambre, falsea la balanza y que haya escasez de todo, pero no dañes el vino y el aceite. Y la mayoría de comentaristas cristianos dicen que eso se refiere a Israel. No dañes la economía. Daña todas las economías del mundo, pero no dañes la economía de Israel. Esa es una interpretación nada más. Pero de todas maneras, va a haber una escasez tremenda. 7, versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía sobrenombre muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el lugar donde están los muertos. Es como en otros pasajes dice Seol, también Hades y Seol es el lugar de los muertos. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hambre, muerte. Ahora viene el caballo amarillo. ¿Por qué amarillo? ¿Qué cree usted que eso significa ese color? Es el color de la muerte. Es el color de las cosas que están en putrefacción. Amarillo. Ya cuando la persona está muerta, se pone todo amarillo, todo feo. Entonces el ángel de la muerte trae muerte, trae pestes, como el coronavirus. Oiga, y bien, pero todavía no, todavía si fuera este el momento, estamos esperando que Cristo venga pronto por su iglesia. Como dije la vez pasada, este desarrollo que estamos leyendo puede empezar a suceder en los próximos meses. Y en los próximos meses puede salir el anticristo a relucir al mundo y decir, bueno, tenemos que buscar un acuerdo global. Esto es la globalización que empezó hace como 10 años, o un poquito más. La globalización del comercio, del mundo entero, de abrir todas las fronteras, de que no haya
divisiones de fronteras en términos de comercio y todo eso favorece a la venida del anticristo. Es que lo que estamos viendo, hermano, es la venida de Cristo. Un día, tal vez un día después de tal vez el próximo lunes, qué sé yo, vamos a hacer otro paréntesis en nuestro estudio bíblico y vamos a hablar un poquito acerca de por qué estamos diciendo que estamos en los últimos días. Que esta generación estamos en los últimos días. Y usted se va a sorprender. ¿Por qué razón estamos diciendo eso? Usted dirá, va a hablar de las profecías, que las profecías ya hablamos de las profecías que se están cumpliendo. Pero vamos a hablar de dos cosas más, que no las hemos hablado todavía. De por qué decimos que estamos ya en la última generación para que Cristo levante a su iglesia. Entonces, todo este desarrollo que usted ve aquí, la venida del Salvador del mundo, que se llama Anticristo, está a punto de suceder. Porque todo el escenario se está postulando para que aparezca un Salvador ahorita. Las economías están horribles. Todo esto que usted está viendo aquí, leyendo aquí, las economías están destruyéndose. Se está hablando de una moneda mundial. Ya la China quiere lanzar su propia moneda. Estamos abriendo el camino, preparándole el camino al anticristo, la sociedad. Entonces, ahorita debemos de mantener nuestros ojos abiertos hacia ese final que se llama la preparación para la bienvenida al anticristo. A ese hombre popular, carismático, muy cordial y amable con todos los cristianos, para ganarse a los cristianos. Pero bueno, sigamos leyendo. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que todavía en el tiempo que nosotros llamemos de paz, van a haber sacrificios de muchos creyentes, que nadie va a querer estar en favor del anticristo, aunque todavía no esté la persecución en lleno. Siempre puede que sucedan muertes de cristianos en ese periodo, y todavía posiblemente nosotros estemos aquí, posiblemente. Vuelvo a repetir, y como dije en la vez pasada, entre el rapto de la iglesia y el inicio de la gran tribulación, es posible que estemos aquí, es posible que no, porque esos detallitos así, aunque cualquier hermano diga lo que quiera decir de afirmar que esto va a ser así, no podemos nosotros darnos la libertad de afirmar cosas que todavía están un poco oscuras para nosotros. Como dijimos la vez pasada, yo sí creo que no vamos a pasar la gran tribulación, mucho menos las copas de la ira de Dios. La iglesia ya no va a estar para eso. Pero para ver el inicio es posible, el inicio de estos sellos. Es posible que podamos ver al anticristo. Muchos cristianos dicen que ya no vamos a estar ahí en ese periodo. Pero aquí se nos habla de que dice que miró una multitud de gente. Dice en el versículo donde estuvimos hablando, y dice que miró las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, el testimonio que tenían.
Esto no es necesariamente cristiano ahorita, pueden ser de todos los cristianos que han muerto desde Jesucristo, desde la primera iglesia hasta todo este tiempo. Pero el ángel le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dicen ellos. Entonces el ángel le dice, hasta que todavía descansen un poco más, porque falta que se reúna un número más de cristianos que han de ser muertos como ustedes. Bueno, no quiero que entremos en ese miedo. Miré cuando abrió, dice, el sexto sello, versículo 12. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estos continuos terremotos, aquí se habla de algo un poco más diferente. Es un terremoto, pero que tiene con un sentido de que el sol se oscurece. Algunos creen que esto es simbólico, que ya después de cuando empiece el anticristo en este mundo, va a haber un sinnúmero de ángeles que van a ser desatados para la batalla final, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿verdad? Otros dicen de que esto es un cataclismo, pero ese cataclismo usted lo va a ver que también se vuelve a repetir o sucede en el capítulo 7 o el capítulo 8, que lo vamos a estar viendo ahora. Entonces, parece que hay una serie de terremotos y de oscurecimiento del sol y de la luna. Pero este terremoto no se dice que es algo grandísimo. Solo hay un terremoto y el sol se oscurece y la luna no da su resplandor. Pero en el otro terremoto que sale en capítulo 8 es mucho más grande. Hay consecuencias cósmicas. Bueno, pero hay una perturbación espiritual y cósmica aquí en este sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de sus lugares. Parece que va a haber un terremoto. Un terremoto fuerte, pero todavía no es el fuerte que viene en los capítulos venideros. Y dice los versículos 5, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, los poderosos y todos siervos y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hay un temor que se desata, en la humanidad. Todo este movimiento terráqueo y el sol se oscurece. Parece que nos estamos aproximando ya a las 7 copas de la ira de Dios. O a las 7 trompetas de Dios. Entonces, aquí hay un temor global. Aquí dice, algo está pasando. Óigame, hermano, es que todo lo que estamos viendo se está preparando, hermano. Ahorita lo estamos viendo. El recalentamiento global. La contaminación de los mares. Estaba leyendo yo un día de esto en una noticia que desde que se inventó o se empezó a explotar el petróleo hasta nuestros días, dicen que se han derramado en nuestros mares, se han derramado más de 1.000 millones de litros de petróleo. Se está contaminando hasta el punto de que los gobiernos están diciendo ya no consumamos esta clase de pescado o esta otra clase de pescado. ¿Por qué? Están altamente contaminados. Y los peces grandes, como la tuna, son los que absorben, o el atún, perdón, son los que absorben más el mercurio y el plomo que está tirado por el derramamiento del petróleo en el mar. Nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta. ¿Sabe, hermano? El ser humano, hermano, es autodestructivo. Somos autodestructivos. La historia lo ha enseñado.
Por ahí estaba leyendo otro artículo que también decía que en todo el tiempo, en todos los 6.000, 8.000 años que tiene el ser humano de estar en esta tierra, solo y eso que no son 25 años en paz, digamos, seguidos los 25 años. No, un año de paz y por allá otro año de paz en un periodo de 6.000 años. ¿Qué le parece? Somos una especie autodestructiva. Destruimos todo lo que está a nuestro alrededor. Y lamentablemente los cristianos también participamos en eso. No nos gusta hacer reciclaje. No nos gusta tirar la basura en su lugar correcto. Contribuimos para todas esas cosas. Contribuimos para el recalentamiento global. Somos nosotros también responsables. Somos una raza, una especie de todo lo que Dios creó. Somos lo peor que ha contaminado este planeta. La palabra dice que la tierra gime. La tierra gime. Y cuando se habla de tierra, no se habla de personas que moran en el planeta Tierra. Se habla de la creación, el planeta, como le llaman por ahí, la madre tierra. Dice, gime y espera ser redimida, salvada. Es tremendo eso, podemos seguir hablando mucho más, pero estamos en una situación de que contra el tiempo. Y 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. El cielo se desvaneció como un pergamino, ya lo hablamos de eso. El 15 también hablamos que la gente está preocupada. Aquí la gente está preocupada en el versículo 15. Y el 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De alguna forma ellos saben que todo lo que está pasando es condenación, es castigo de Dios para el ser humano, castigando la naturaleza, haciendo que caigan estrellas del cielo, asteroides, meteoritos. En los últimos años hemos visto caer grandes asteroides aquí a la Tierra, meteoritos. Y sigamos leyendo, porque el día de su ira ha llegado, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sabe el mundo entero, en este periodo de los primeros 3 años y medio que empiezan a disfrutar, el ser humano empieza a disfrutar el toque de la ira de Dios, apenas esto es un poquito de lo que viene en el capítulo 8 y 9. Esto es apenas un comienzo, como darle un lengüetazo al queque. Todavía falta. Y sin embargo, los seres humanos aquí están asustados. Porque ven terremotos, porque ven asteroides y porque ven algunas cosas que están sucediendo en el planeta Tierra. El recalentamiento global. ¿Y quién puede decir que esto significa el recalentamiento? ¿Quién no podría decir que esto significa el recalentamiento global? Eso podríamos decir. Porque los grandes terremotos y el desastre cósmico, universal, de las estrellas, todavía no hemos llegado a eso. Y aquí con estas caíditas de estrellitas y que se oscurece el sol y que se oscurece la luna, ya están temblando la gente. Pero falta el capítulo 8. Y ahí sí. Y vamos a llegar. Los 144.000 sellados. Estuvimos hablando un poquito acerca de eso. ¿Quiénes son estas personas? Ya dijimos que estos son del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, que van a ser sellados por Dios, para que ellos lleven el evangelio a la última parte de las personas que queden en este planeta. Porque ya vamos a llegar a eso. Entonces, veamos lo que dice aquí. Versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían
los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En otras palabras, estos ángeles están deteniendo más desastre, porque hay un propósito. Y el propósito sigue en versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Viene con un sello. Como aquellas personas en las películas que dicen que traen el sello del rey, traen un mensaje del rey y aquí está su sello. Como quien dice, yo fui enviado por el Altísimo. Por eso dice, él trae un sello. Y dice, y trae el sello del Dios vivo, del vivo Dios, o el Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Espérense, paren la destrucción que ya comenzó con estos sellos del 1 al 6. Ya comenzaron. Pero deténganse un momentito, porque tenemos que sellar a los siervos de Dios. ¿Quiénes son esos 144,000? ¿Y quiénes son esos 144,000? Las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel que tiene que cumplir con su misión, con sus 7 años que le deben a Dios. Tienen que cumplir con predicar el evangelio del reino, con ser testigo fiel a las naciones, con proclamar dentro del propio Israel y ganarse a su propia nación, como dice el apóstol Pablo, capítulo 11 de Romanos, que hasta que sean ganados, porque Israel, dice la palabra del Señor ahí, todo Israel será salvo. ¿Cómo? A través de estos 144,000 que van a estar predicando al pueblo de Israel y al resto de las naciones. Perdón, sigamos. Y aquí dice, empieza el número de los sellados. Y habla de la tribu de Judá en versículo 5. 12,000 sellados. Sigan conmigo. La tribu ¿qué sigue? De Rubén. Cuente conmigo. Escríbele un papel. Dice, la tribu de Gad, 12,000 sellados. La tribu de Aser, 12,000 sellados. La tribu de Neftalí, 12,000 sellados. La tribu de Manasés, 12,000 sellados. La tribu de Simeón, 12,000 sellados. La tribu de Leví, 12,000 sellados. Qué bonito esto. Me da la impresión que estamos pasando lista. Cuando allá se pase lista. Esto no es eso. No. Pero se me vino eso a la mente. Que se está pasando lista. Y Juan está allí observando, oyendo todo aquello. Que cada tribu va a ser sellada 12,000 personas de esas tribus. Y dice, ¿a dónde vamos? Versículo 7. Dice, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí faltan 2 personas de esas tribus. Son de las tribus, no son de los hijos de Israel. Claro está, que las 12 tribus de Jacob incluyen a las 12 tribus de Israel. Lo que sucede es que esta es otra explicación más. Cuando para darles el derecho a las tierras, cuando llegaron a la tierra prometida, entonces José no cuenta como tribu de Israel. Es una
es uno de los hijos de Jacob, de Israel, pero no está como dueño de un terreno, de un territorio. Pero en vez de José, se le da la tribu a su hijo Manasés, el hijo mayor, ¿verdad? Manasés es el mayor, Efraín es el menor. Entonces salen las 12 tribus. Pero fíjense que aquí José, que no debería estar en estas tribus, porque él no es parte de las tribus de Israel, sino de los hijos de Jacob nada más. Aquí se dice que era por tribus los sellados. No, José no debería estar aquí. Pero sí debería estar Efraín, su hijo, y debería estar Manasés, que aquí sale, que esos dos son hijos de José. Y debería estar también Dan. Pero ni Efraín está como tribu, ni tampoco está Dan. Quiero decirle, ahorita el apunte que tenía lo dejé por allá. Lástima que no lo pueda compartir. No lo puedo compartir, pero yo solamente le quiero decir esto. Aquí va a abrir su Biblia junto conmigo en esto que acabamos de decir. Porque Efraín, dice la Biblia que Efraín era un hombre que idólatra, ¿verdad? Esa tribu era idólatra igualita a la de Dan. Pero Efraín se separó de las 12 tribus de Israel voluntariamente. Él se separó en uno de los libros de los reyes, lamentablemente. Yo se los debo y se los voy a traer otro día. Lo tenía preparado, pero el día de hoy no recuerdo dónde está. Pero él dice la Biblia que se separó de Israel, de las 12 tribus, y se unió al rey de Asiria. Él unió su territorio, anexó su territorio y se convirtió en territorio de Asiria. El resto de las tribus del norte fueron llevadas cautivo, pero la tribu de Benjamín también la tribu de Benjamín más bien se alió y se unió y se anexó al imperio asirio. Y la Biblia dice textualmente, a lo mejor alguien me encuentra ese texto donde dice que Efraín se separó de Israel, se apartó de sus hermanos. Por esa razón no está incluida la tribu de Efraín en estas 12 tribus que van a ser sellados. Y mire qué tremendo que Dios sabe todo eso. Además, la Biblia dice que Efraín era idólatra también. Pero vamos a hablar de Dan. ¿Por qué no Dan? Dan es un poco diferente a Efraín. Efraín se separó de Israel voluntariamente. Y por eso Dios le dice a Juan que va a incluir como tribu, va a incluir a José. Tenía que reponer a Efraín, su hijo. Entonces dice, porque ahí estaba Manasés, sale en el último versículo. Dice en versículo, ¿a dónde sale Manasés? En versículo Neftalí, en versículo 6 dice, Neftalí y Manasés 12,000 sellados. Manasés es hijo de José. Pero en vez de seguir con Efraín, en el versículo 8, no pone a Efraín, sino que pone a José como tribu. Y José nunca fue parte de una tribu, de las tribus que distribuyó los territorios Josué en territorio. Este territorio es para los hijos de
de Zabulón, para los hijos de Isaacar, etcétera, etcétera. Rubén y Gad se quedaron al otro lado del río. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Cuando entró Moisés, ellos se querían quedar allá al otro lado. Cuando iban a tomarse Jericó, ellos decidieron quedarse al otro lado porque Rubén y Gad eran ganaderos. Y dicen, no, este territorio aquí es bueno para nuestro ganado, entonces vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Y después nosotros vamos a ir a ayudarles a pelear a ustedes allá y después vamos a regresar a vivir en nuestro territorio. Entonces a José no se le dio ninguna tierra, porque José no era parte de las tribus, aunque era hijo de Jacob. Pero sí, sus dos hijos, Efraín y Manasés, sí eran parte de las 12 tribus. Efraín renunció al trivial de Israel. Entonces su padre José ahora aparece aquí como parte de la tribu de Israel. Pero originalmente no. Ahora, ¿qué pasa con Dan? Dan es otra cosa diferente. Dan no se separó. Por alguna razón Dios lo excluyó de los 144,000 sellados. Ustedes no, de lo que leyeron aquí, ustedes se dieron cuenta. Si tomaron nota, se dieron cuenta que no aparece Dan, ni como hijo de Jacob, ni como parte de la tribu de Israel para ser sellado. Solo aparece como hijo de Jacob porque tenía que aparecer. Me gustaría que usted leyera conmigo en Génesis capítulo 49, y aquí usted se puede dar una idea. No sabemos qué es lo que pasó con él o qué es lo que va a pasar con él. Lo único que sí sabemos y que tenemos que tener la curiosidad es que ¿por qué razón Dios no lo incluyó? ¿Por qué? Miren lo que su padre Jacob predice de Dan, su propio padre. Capítulo 49, cuando Jacob empieza a bendecir, ya se iba a morir y empieza a bendecir a sus hijos. Y mire, dice, empieza a hablar, y cuando llegamos al versículo empieza a hablar de los hijos dice, juntados, versículo 2. O versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y les dijo, júntense, os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Es una profecía. Oiga bien, con Judá, Dios le profetizó de que Judá, oiga bien, Judá no perdería su cetro y de que de ahí iban a salir los reyes. Miren, el versículo, ese está en el versículo... ¿a dónde está? Versículo 9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será, oiga bien, este es profético, el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. El cetro es aquella vara que llevaban solamente los reyes. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y dice, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se congreguen todos los pueblos. Ahí está profetizando que de Judá iba a salir el reinado eterno y también iba a venir el Mesías. Pero hablemos de Dan, porque eso es lo que estamos hablando. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 16. Y aquí quiero que abran los ojos. Dan juzgará a su pueblo. Será un juez. Una de las tribus de Israel. Dan era de la tribu de Israel, pero no aparece en Apocalipsis.
Será Dan como serpiente, será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Quiero decirle una cosa, hermano. Cuando se habla de serpiente, se habla de astucia, pero también se habla de Satanás. Yo creo que cuando Jacob le está hablando a su hijo Dan, no le está hablando solamente de astucia. ¿Por qué razón? Porque habla, recuerda lo que Dios le dijo a la mujer allá en capítulo 3 de Génesis. Dice, tú le pegarás o ¿cómo le dice? Tú le aplastarás la cabeza a la serpiente y la serpiente te morderá en el carcañal. ¿Sí? Está hablando de Satanás. Cuando habla de eso, cuando habla Dios de la serpiente en el capítulo 3, se habla de Satanás y de la descendencia de la mujer. Tu descendencia, dice, aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente te morderá en el carcañal, que es el talón. Y en el capítulo 49 lo describe exactamente de la misma manera. Dice en el versículo 11, no, en el 17. Al final dice, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Muerde los talones del caballo. Jacob compara a Adán, su hijo, como aquella serpiente que muerde el talón de sus víctimas. Lo está comparando con la serpiente del capítulo 3. Ahora, nos hace pensar todo eso. Muchos eruditos dicen que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. Y por esa razón, dicen los estudiosos, es que no aparece entre las tribus de Israel que Dios sella como sus escogidos. ¿Qué pasó con Dan? Se corrompió. Se dice, y tenía ese texto y se los debo, me disculpan, se los voy a traer la próxima vez, porque ahorita no recuerdo dónde está. Está en los libros de los profetas menores, pero dice que Dan era el peor de todas las tribus, más idólatras que todos los demás. Hasta se hizo una ciudad solamente para él y se llamaba la ciudad de Dan, donde abundaba la idolatría. Y no solo eso, en el capítulo 49 de Génesis, su propio padre lo compara con la misma serpiente del Apocalipsis, de Génesis capítulo 3. Y lo raro, vuelvo a repetir, es que en el capítulo 7, donde salen los 144,000 sellados, la tribu de Dan desaparece. Solo desaparecen dos tribus. Una que voluntariamente renunció y otra que su padre su padre Jacob, le había profetizado que él iba a ser como una serpiente y como una víbora junto al camino que muerde los talones de los caballos. ¿Le queda a usted el pensar por qué razón Dan no aparece entre las 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel? Y es por la misma razón que algunos eruditos dicen que posiblemente de ahí salga el anticristo. Y por esa razón Dios no lo incluye entre los 124,000 sellados, 144,000 sellados. Vamos a avanzar. Vamos a saltarnos, o vamos a leer versículo 9. Después de esto miré,
y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, bueno, ahí viene una adoración que sucede ahí. Entonces en el versículo 13 le dicen: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el 14 le dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Esta palabra, yo no sé quién son. ¿Quiénes son esos que están ahí? Delante del trono de Dios, de toda lengua y nación. Ahí hay gentiles y también judíos. No se sabe. Bueno, sí se sabe. Dice que son de todas las naciones. ¿Quién son? No sé, Señor, tú lo sabes. Entonces dice, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran multitud sale de la gran tribulación, pero la gran tribulación todavía no viene. Ahora quiero decirle, en el Evangelio de Lucas, estaba viendo ese texto, déjenme buscárselo, en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de la gran tribulación, de la tribulación, déjenme buscárselo. Déjenme encontrarlo porque lo estaba leyendo el día de hoy. Y no quiero, esta vez no quiero dejárselo. Pero me parece que se lo voy a dejar. Otra vez. Me disculpan que los esté haciendo esperar tanto. Bueno, eso los voy a ver. Los tenía todos preparados, pero a última hora no anoté eso, se los tengo que deber. Es un pasaje donde se dice que la tribulación y la gran tribulación da la idea de que es un mismo periodo. Hay algunos que han dividido entre gran tribulación y la tribulación, pero cuando Lucas habla de la tribulación, dice que
de la tribulación que no ha habido otra igual a ella, ni la habrá. Quiere decir que es el mismo periodo de lo que el Apocalipsis habla de la gran tribulación. El mismo periodo que Lucas dice que es el mismo periodo, pero no le llama gran tribulación, sino solamente le llama tribulación. Entonces eso da la impresión de que es un mismo, cuando se habla de gran tribulación y de tribulación, es el mismo periodo. Pero algunos lo dividen entre tribulación como algo más pequeño y gran tribulación como algo más grande. Y da la impresión que puede ser así. Pero por esa razón algunos, la mayoría de los cristianos, creen de que al inicio de la tribulación la iglesia ya no está aquí en la tierra. Pero bueno, vayamos a lo que al estudio que estamos ahorita. Y en el capítulo, vamos a comenzar con el capítulo 8. Vamos a lanzarnos ya. Cuando se habla de el último sello, el séptimo sello. En el sexto sello se detuvo. ¿En Lucas o en Mateo? Porque en Mateo 24-21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como una No, es habla de gran tribulación. Sí, pero es la tribulación. Ahora, veamos entonces en el séptimo sello, quedaba un sello pendiente, porque hablamos hasta el sello número 6, ¿verdad? Cuando se habla de que las estrellas del cielo iban a caer, ¿verdad? En el sexto sello, y donde la gente iba a empezar a temer, a tener miedo. Ahora vamos a hablar del séptimo sello, el último sello, que es el sello más largo en todo el Apocalipsis, porque se extiende hasta el capítulo 16. Pero hoy vamos a parar hasta el capítulo 9. Pero un sello enorme, larguísimo, que en ese sello están incluidas la descripción de la gran ramera, la descripción del dragón y la mujer, la descripción de la destrucción de la gran ramera. También se habla del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso incluido en el último sello. Pero aquí vamos a hablar del último sello. El último sello se inicia con 7 trompetas, pero es el último sello. El último sello del rollo que le enseñé al inicio. Ya abrimos 6. Algunos creen que todos esos sellos ya están cumplidos. Otros dicen que es futurístico. Pero la mayoría están de acuerdo que el último sello es para los últimos días, para los días de la gran tribulación. Y la mayoría de los cristianos creemos que es el inicio del segundo periodo de los 7 años, que es cuando ahí el anticristo sale a reducir, saca las garras y dice yo soy, y todo el mundo se tiene que someter. Pero bueno, vamos a empezar. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en la tierra por media hora. Cuando hay un silencio en la Biblia es porque algo malísimo viene para acontecer. Ahora dice, y vi a los 7 ángeles de pie, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ese es el séptimo sello. Son 7 trompetas. Y más adelante también son 7 copas de la ira de Dios. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Otra vez, lo mismo que se repite en el capítulo 4. Y se le dio, dice, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí
el incensario en el templo de Jerusalén estaba ya casi al llegar al lugar santísimo. El incensario estaba en el lugar santo. Parece que Juan está todo el tiempo en el lugar santo. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones, que son con las oraciones de los santos. Otra vez, Dios está pendiente de tus oraciones, hermano. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Siguen los terremotos. Ahora vienen las trompetas. Los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. No nos vamos a detener mucho en estas trompetas. El primer ángel tocó en la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Oiga bien, aquí ya empieza la gran tribulación, y la gran tribulación empieza con desastres naturales. Y usted va a ver en las próximas 4 trompetas que Dios empieza a castigar la naturaleza. Esas son las realidades de las trompetas. Las primeras 4 son trompetas en contra de la naturaleza. Y las últimas son en contra del ser humano. Pero vamos a comenzar. Y por eso les dije esto, para que avancemos rápido. Todo lo que vamos a ver, las primeras 4 trompetas son en contra. Dios está tirándole a matar a la naturaleza. Y después de eso les voy a decir una cosa. Dice, el ángel tocó y fueron lanzados sobre y dice, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Desastre natural. La tercera parte de los árboles se murieron. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? El calor, el oxígeno. Va a ser sofocante. Empieza la gran tribulación. Y Dios se empieza a tirarle a la naturaleza. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, contaminación, muerte. Los peces mueren. Sangre es muerte. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Le dije al inicio, tanta contaminación que hay en el mar. Hermano, estamos preparándonos para llegar poco a poco a las trompetas de la ira de Dios. Ahora sigamos. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Quiénes? Las ballenas, los pescados. Dios está tirándole a la naturaleza para extinguir la producción de comida, para matar de esa manera, destruyendo la naturaleza, atacando la naturaleza. También se sofoca al ser humano. Y usted podría decir, tal vez no es cristiano usted, pero usted podría decir, ¿cómo es que un Dios amoroso va a empezar a hacer eso? Claro, porque es amoroso. Dios nos está dando tiempo ahorita que nos arrepintamos. Porque cuando empiece la ira de Dios contra este mundo, no va a haber piedad ni siquiera contra la naturaleza. Sigamos. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cuál tercera parte de esas naves? ¿De qué está hablando usted cree? ¿Qué es lo que vio Juan? ¿De qué naves está hablando? ¿Un barquito? No, hubiera dicho barco. Algo estaba hablando, algo estaba viendo Juan. Todos aquellos contenedores que llevaban comida de un país a otro se hundieron. Va a haber escasez de comida. El tercer ángel tocó trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tierra.
sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y el nombre de aquella estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, Ajenjo significa amargo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. ¿Cuánto dice? Mucha cantidad, muchos hombres murieron a causa de las aguas. El agua va a ser contaminada, eso significa contaminación de las aguas. Va a ser uno de los castigos de Dios. Primero, contra los árboles, el oxígeno. Número 2, contra los peces del mar. Número 3, ahora ¿contra qué? Contra las aguas potables, el agua, la única de los ríos. Dice, de los ríos y de las fuentes, no habla del mar porque el agua es salada del mar. Habla de los ríos de agua dulce y de las fuentes que son agua dulce. Todos es que se puede tomar con tranquilidad. Entonces, el agua potable va a ser contaminada y una gran cantidad de hombres van a ser muertos. Sigamos leyendo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tierra y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tierra en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Va a haber un desastre cósmico. Dios va a atacar la luna y atacar el sol para que haga oscuridad. Déjeme decirle una cosa. Las personas que no tienen acceso a la luz solar se deprimen. Aquí va a haber una oscuridad. Aquí va a haber un aumento de la depresión. Aquí la gente va a andar sofocada porque no hay luz solar. Solo una tercera parte. ¿Cuánto sería una tercera parte? Si dividimos el día en 24 horas, entonces son 16 horas solamente. Solo 8 horas van a haber de luz y lo demás va a ser tinieblas. Y esto va a ser alrededor de todo el mundo. Para que, dice, la tercera parte del día, la tercera parte de la noche. No va a haber noche, no va a haber luz en la noche. Es decir, el poquito luz que va a dar la luna, no va a haber. Necesito algo diferente para la garganta. Que los hermanos me están haciendo gritar. Dice en el 13, y vi y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar los 3 ángeles. ¿Recuerdan lo que les dije? Las primeras 4 copas eran contra la naturaleza. Y cuando dice que hay un momento y dicen los ángeles: ay, espérense un momento, ahora vamos con otra serie de trompetas. Y dice: ay, ay, ay. Y no es que está cantando la música mexicana. ¿Ah? No está diciendo: ay, ay. No, hermano, aquí viene sufrimiento. Y ahí va a ser: ay, pero de dolor, no de canto, del mariachi. Se acabaron los mariachis. Aquí: ay, 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 por las 3 trompetas que vienen. Y habla y dice: por los moradores de la tierra. Porque esas 3 trompetas es contra ellos. Si esto fue nada más para la naturaleza, para extinguir el producto, el oxígeno, la vitamina D que nos dan los rayos solares, para extinguir el alimento que producen los mares, para extinguir el agua potable, ahora viene algo peor. Vamos, sigamos leyendo. El 5.º ángel tocó la trompeta
Y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Detengámonos aquí con esta trompeta. Esta no es una estrella cualquiera, porque esta estrella tiene personalidad. Dice que a esta estrella se le da una llave. Entonces esa estrella es un demonio, es una potestad. Dice que se le da la llave del pozo del abismo. ¿Qué cosa es el pozo del abismo? Es donde de ahí va a salir el espíritu de la bestia, que eso lo vamos a ver más adelante, del pozo del abismo. Entonces, el pozo del abismo es el infierno. Entonces, se le dio la llave a esta estrella, un poder sobre el infierno. ¿Recuerdan ustedes el escenario del endemoniado gadareno? Ese es en Lucas capítulo 8. Y si usted lee ese versículo o ese escenario, dice que había un endemoniado que se metía en las tumbas. Y cuando Jesús llegó a la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, dice que se encontró este hombre en los sepulcros, porque ahí lo llevaban los demonios. Y dice la palabra que el Señor le pregunta, ¿quién eres tú? Le pregunta al demonio, porque Dios sabía que era un demonio. Y entonces el demonio le dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Eran muchos. Era una legión eran de 2000. 2000 demonios posesionados en un ser humano. Y lo interesante viene aquí, que esos endemoniados le dijeron, haznos el favor, si nos vas a sacar, allá como el versículo 30 o 32, 31, y si nos vas a sacar, no nos mandes al abismo, mándanos donde unos chanchitos que están ahí. Y Dios les dijo, Jesucristo le dijo, está bien. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no querían ahí ir al abismo. Y ellos no estaban hablando de el precipicio donde se tiraron los chanchitos. Ellos estaban pidiéndole a Jesús que no lo enviara al infierno. Le dijeron, no nos mandes al abismo, mándanos a los chanchitos. Y la Biblia dice que Jesucristo les permitió ir donde los chanchitos, y los chanchitos se cayeron en un precipicio. Pero los demonios no se fueron al infierno. Se quedaron ahí. Usted se preguntará, pero ¿por qué Jesús no mandó a esos demonios directamente al infierno, al abismo? Eso se lo dejo para que usted lo desmenuce, ¿verdad? ¿Por qué dejó esos demonios todavía sueltos ahí? Pero sí, lo que dice la palabra del Señor aquí, en el capítulo 9, dice que se le dio a esta estrella la llave del pozo del abismo. Y vamos a seguir leyendo. Y abrió el pozo del abismo. Abrió el infierno. Y empieza los castigos contra el ser humano, pero este castigo es especial, porque esto no es tan fácil. Aquí se le da la llave del pozo del abismo a una estrella, a un diablo mayor, que antes había tenido la bendición de Dios, pero se rebeló junto con el diablo. Y este ángel mayor, que no se dice su nombre, solo dice estrella. Y una estrella es porque una estrella es un ángel, o era un ángel, así casi podríamos decir como Gabriel y Miguel. De esa altura de ángeles se rebelaron contra Dios. Una estrella en el reino de Dios. Y se le dio la llave del infierno. Y abrió el infierno.
Dice, y subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Se acuerda la primera terremoto que se oscurecía el sol y la tierra? Cuando hace erupción un volcán. Ajá. Como cuando hace una erupción un volcán, se abre el pozo del abismo. No, ese es el infierno. Y dice en el 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen lo que quedaba de hierba, ni cosa alguna, porque oiga, ¿por qué no quería Dios que dañase lo que quedaba? Porque quería todavía que el ser humano estuviera vivito. Usted dirá, pero qué tremendo ese castigo. Que Dios los deja vivir con un poquito de árboles y un poquito de hierba para que sigan subsistiendo. Esa es parte del castigo. Esa es una tortura. Y usted y yo no queremos estar ahí, ¿verdad? Oiga bien, que no dañasen lo que quedaba de hierba, ni alguna cosa verde, ningún árbol, ya había la tercera parte de los árboles habían perecido en las plagas anteriores. Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente, a ellos iban a atormentar. No a las plantas, nada, a ellos, a los hombres que quedaban. Y les fue dado que no los matasen. No, por favor, no los maten. Tortúrenlos nada más. Se está poniendo feo esto, ¿verdad? Sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Una vez a mí me mordió un escorpión. Y qué dolor tan horrible. Horrible. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte por la tremenda tormenta y tribulación que están pasando, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, miren, era como semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Son demonios. Esos escorpiones son demonios, señores. Por eso el ángel del pozo del abismo abrió el infierno, y de ahí no salen gatitos, ni salen cucarachitas, ni escorpiones, ni cosas. No, estos escorpiones son especiales, son demonios. Sus caras, oye, qué feo, como caras humanas. Pero miren, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones. Era un espectro horrible aquello. Eran escorpiones con caras de hombre, cabello de mujer y dientes de leones. ¡Qué tortura! Usted dirá, usted me puede decir ahorita, qué tremendo, qué horrible eso del Apocalipsis, qué feo. No es eso lo que usted ve ahora cuando ve las películas. Esas películas de zombies, películas de Hollywood, de extraterrestres. Todo eso, todo lo que vemos ahora en las películas de miedo, de terror, son demonios. Ay, usted me está diciendo que feo el Apocalipsis, pero sí le encantan esas películas. ¿Cómo me la dibuja ahí? ¿Qué explicación usted me da ahí? No sé, se lo dejo a usted para que piense. Y dice, y tenían colas. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas, y estos escorpiones tenían alas. Era como estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 años sin matarlos. Tortúrenos, atorméntenos, será la orden, pero no los maten. Y tienen por rey, aquí viene, y tienen por rey
sobre ellos al ángel del abismo, al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y esos dos significa demonio. El primer ay pasó, y son 3 ay. El primer ay pasó, aún 2 ayes después de este. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel, diciéndole al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, para la hora, día, mes y año, y a fin de matar la tercera parte de los hombres. Aquí siguen muriendo los hombres. Primero la primera parte, ahora la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de la población? Somos aproximadamente 7 billones de habitantes, que es lo mismo decir 7.000 millones. Solo China tiene poquito más de 2.000 millones. El país más poblado. Tiene 2 billones, que equivale a ser 2.000 millones. Si dice la Biblia que la tercera parte de los seres humanos mueren, ¿cuántos murieron? De 6.000 es la tercera parte. 2 billones. 2 billones de personas mueren con el toque con el toque de la sexta trompeta. ¿Dónde está? Desata, y bueno, dice en el 15, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de sus jinetes era 200 millones. Y oí su número. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, igualitos a los otros. Algunos creen que este es el ejército que va a pelear contra Israel. No, este no es el Armagedón. No, aquí no está el Armagedón. El Armagedón viene después. Estos son jinetes parecidos a los jinetes de la quinta trompeta. Pero estos ya no son, no son escorpiones, pero son jinetes ahora. Los cuales, dice, tenían como corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. También son espíritus. ¿Y sabe cuántos fueron los espíritus inmundos que desataron los 4 ángeles? Allí dice 200 millones de espíritus malignos. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Peste, muerte, posiblemente guerra. Pero estos 200 millones, eso eran, ¿verdad? 200 millones. Se cree que son ángeles caídos, son demonios. Y usted dirá, ¿no tenemos suficientes demonios ahorita que nos atormentan? ¿Nos traen zancadillas para pecar? Y aquí viene más, son peores. Estos ya son visibles. Y matan. Y ahora matan a la gente. Oiga bien, estos animales que salen aquí van a torturar ahora la mente de la gente. Claro. Estos demonios van a atacar la mente de la gente. Aquí vienen gente que buscarán suicidarse, matarse. Hermano, lo que más afecta el día de hoy
al ser humano. Hable con los doctores. Lo que más afecta a toda Norteamérica, al mundo entero, son problemas psicológicos, la depresión, la angustia, el pánico, la ansiedad. Son cantidades de píldoras, millonadas de píldoras, las que se dan para que la gente, para la gente que tiene esos males. Pues en este periodo va a ser peor. Va a haber una desesperación horrible, porque son animales, son demonios atacando al ser humano ahora. Y aquí con esto terminamos. Lee los versículos, lee todo el capítulo. Aquí vamos a terminar así con esto. Y dice versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, ponga atención, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de madera y de piedra, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de la fornicación, ni de sus hurtos. Todavía fornicaban en medio de esta angustia, en medio de este tremendo castigo cósmico, castigo contra la humanidad. Todavía estaban pecando y yendo contra Dios. Hermano, escuche bien. ¿Usted cree que Dios tolera eso? Ni aún así se arrepintieron de sus pecados. ¿Cómo somos usted y yo? Somos tremendos, somos autodestructivos, somos malos. Llevamos la semiente del diablo en nosotros hasta que Cristo viene a morar en nuestro corazón y Él nos sella con su espíritu y nos sella para siempre. Por esa razón, hermano, comparta el evangelio ahorita que tenemos tiempo. Y usted, si usted que está ahí, está interesado en aprender de esto, yo le digo aquí en el nombre del Señor, busque de Dios, busque de Dios, porque si no la busca ahorita al suave y a lo bonito, le va a caer duro, va a llegar duro, porque esto de veras que va a venir y no va a tardar, no va a tardar. Cristo viene pronto. Y aquí tocamos ¿cuántas trompetas? Llegamos a tocar el sexta trompeta. Queda pendiente la séptima trompeta. Así que no, apenas abrimos el séptimo sello. Y el séptimo sello tenían siete trompetas, de las que hablamos fueron 6 trompetas. Nos queda una trompeta más. Y esa trompeta trae consigo 7 copas de la ira de Dios. Y todavía los castigos apenas están comenzando. Quiero decirles que en este periodo el anticristo ya está en Jerusalén. Ya el anticristo tomó posesión, porque él toma posesión al inicio de los 3 años y medio, a mediados de los 3 años y medio, cuando comienzan las trompetas. Porque las trompetas ya es el segundo periodo, lo que se llama la gran tribulación. Entonces, en este escenario que estamos viendo, ya Satanás le dio gobierno al anticristo, y ya el anticristo está sentado en el trono, gobernando y dirigiendo al mundo por los próximos 3 años y medio. Dios le bendiga, hermano. Lo espero verle. Ahí me disculpa que nos extendimos mucho, pero la verdad es que teníamos que abarcar todos esos capítulos. La paz del Señor sea con ustedes.